Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim benatan lanu et torato Baruch atah Yahweh noten atorah beshen Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas, Abacadosh, con tus mandamientos, con tus preceptos, y de entre todos los pueblos para darnos instrucción. Bendito seas Yahweh, dador de la instrucción, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Muchas gracias. Amén. Que así sea. Vamos a estudiar hoy, le invito a abrir en el capítulo 17 de Vaikra, Levítico, el libro de Levítico. Seguimos avanzando, decíamos, en este tiempo, y vamos a darle lectura, ¿qué le parece? Juntos, para luego ir tomando nota de este capítulo 17. Dice así desde el versículo 1, habló Yahweh a Moshe, a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Yahweh. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Yahweh. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Yahweh, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciera holocausto o sacrificio, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahweh, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazar animal o ave sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Palabra altísimo. Vaikra, Levítico capítulo 17, nos habla de muchos estudios, muchos análisis que podemos hacer también y desmenuzar, ¿sí? Primero partiendo de la sangre de todos los animales sacrificados. Nos dice el Pasuk, allí iniciando, que debía de sacrificarse, o debía ofrecerse, mejor dicho, a Yahweh en la puerta del tabernáculo. Petach o El Moed. Son las palabras que constantemente reitera el Creador. La puerta de la tienda de reunión literalmente se traduce. Dice que no debían de ofrecer sacrificios a los demonios y se prohíbe el consumo de sangre y, claro, de los animales que mueren por sí mismos o que son despedazados por las fieras. Vamos a ir desde el versículo 3, donde empieza la primera cláusula. Dice, Ish Ish, dos veces Ish, Ish Ish mi bet Israel, Asher Ishaat, Shor o Heshev, o Es Bamahane, o Asher Ishat Mihutz la Mahane.
Primero tenemos que entender, la fórmula ish significa cualquier hombre, ¿sí? Si quiere anotarlo, 2 veces ish no significa hombre, sino cualquier hombre o cada hombre. Así es como lo traducimos. Es como decimos yom yom, cada día, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender en primer lugar es cuando los israelitas salen de Egipto, salen de Mitzrayim. Salió con ellos un grupo, eso ya lo estuvimos estudiando en el estudio sistemático de Shemot, si se acuerdan pueden repasarlo. Pero este grupo principalmente estaba compuesto por egipcios. Dice, y si quiere anótelo en el Éxodo 12:38, fíjese cómo dice. Era una multitud de toda clase de gentes. ¿Sí? Lo repito. Era una multitud de toda clase de gentes. ¿Sí? No es una interpretación fuera de contexto, no, estamos hablando de que había muchos egipcios dentro del grupo. Números, capítulo 11, verso 4, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Sí? Otro dato más importante. Entonces, una palabra, esto me llamó la atención porque hay otras versiones, por ejemplo la versión BJ emplea la traducción, ¿sí? La palabra chusma, así tal cual como usted lo escuchó, chusma, ¿sí? En esta versión aparece así. O sea, esas personas fueron causa de constantes problemas y siempre encabezaron las rebeliones, siempre instigaron a los israelitas a exigir carne, lo que dio por resultado la muerte de miles. Vamos a ir al libro de Números para aclarar este punto. Quiero que me acompañe Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Vamos a empezar desde ahí. Números 11, versos 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Verso 18 al 20 del mismo capítulo dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahweh, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Yahweh pues os dará carne y comeréis. No comeréis 1 día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta 1 mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Yahweh que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Versículos 31 al 33 del mismo capítulo. Y vino un viento de Yahweh, trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento 1 día de camino a un lado y 1 día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices, al que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Yahweh se encendió en el pueblo, e hirió Yahweh al pueblo con una plaga muy grande. ¿Sí? Por eso estábamos comentando que murieron miles, no murieron 300, 400, murieron miles. Fue una plaga, dice, cuando la Biblia dice una plaga muy grande, estamos hablando de que murieron muchísima gente. ¿Sí? Entonces, aunque diariamente eran castigados, ¿sí?, por sus rebeliones, por, como decíamos, se volvieron instigados también por toda esta mezcla, pero también eran testigos de los milagros del Kadosh Baruj Hu, el celestial que ya estuvimos comentando, y no eran agradecidos, en realidad, no eran agradecidos como tenían que ser, como ocurre en el caso de los que viven, ¿sí?, de la ayuda de otros. Se acostumbran, y es como que muchas veces lo hemos dicho, a veces la gente piensa que el otro está obligado a ayudarte, y no es así, no es así. Uno tiene que trabajar, tiene que esforzarse, ¿sí?, y tiene que luchar
por las metas para alcanzarlas. Entonces, de esta manera es razonable suponer que esta multitud de extranjeros procuraría continuar sus fiestas paganas, sus tradiciones paganas, desde luego. En Egipto se encontraban algunas de las formas más envilecidas del paganismo. Pueden escuchar también los estudios, la sección de estudios son varios, sobre el paganismo en nuestra página de internet. Entonces, entre estas, por ejemplo, estaba el culto a los demonios, que era probablemente el peor, Levítico 17, versículo 7, y en él se sacrificaban machos cabríos, o como dice la Villa y la versión Villay dice sátiros, así aparece la traducción. Y estos abusos habían comenzado a extenderse entre los israelitas y se necesitaba realmente un cambio, una reforma, podríamos decir. Antes de que se hiciese el santuario, el padre, escúchelo muy bien, el padre de familia era el sacerdote de esa familia, antes de que existiera el santuario. Y como tal, él mismo ofrecía sacrificios. Cuando se erigió el tabernáculo y los sacerdotes se hicieron cargo de todos los sacrificios, ocurrió un gran cambio en toda la vida del pueblo de Israel. El padre de familia debió entregar algunas de sus anteriores prerrogativas a los levim o a los levitas. Y esto pudo haber sido, o pudo haber causado, podríamos decir, cierto malestar también. Tenemos que entender el contexto social, ¿sí?, del mundo bíblico y de todas las cosas que muchas veces leemos el texto pero no entendemos porque ignoramos o no tomamos en cuenta, ¿sí?, todo ese contexto social que vivió el pueblo de Israel desde antaño. Lo que ocasionó más fue la regla de que todos los animales, y de ahí en adelante, claro, debían ser sacrificados en el santuario. Por eso es que dice esto el capítulo 17. Quiero que usted vaya poniendo atención. Por eso decía Peta Joel Amoed: si no lo trajiste a la puerta del tabernáculo, está mal, y eres culpable de esa sangre que has derramado. O sea que no se podían hacer los llaneros solitarios, en otras palabras. Dependían del santuario y justamente el santuario tenía que cumplir esa función. No podían ignorarlo. Las fiestas que normalmente acompañaban todos estos sacrificios debían también realizarse allí. Y esto en sí no debía causar dificultad a Israel. El santuario estaba ubicado en el centro del campamento, ¿sí? Entonces era igualmente accesible para todos. Nadie podría decir yo no puedo ir al santuario, cuando estaba en pie, claro. Esto es muy importante entenderlo para comprender mejor el capítulo 17 de Levítico. Esta orden haría que terminaran automáticamente todas las fiestas, ¿sí?, de los extranjeros también, que así lo suponemos por lo que dice el texto, habían sido entusiasmadamente adoptadas por el pueblo y por muchos israelitas, no por algunos. Por ejemplo, el verso 7 nos indica hasta qué punto habían caído en la Avodat Zará los hijos de Israel. ¿Hasta qué punto llegaron? De todos los sacrificios, los que más fácilmente se prestaban, digamos, para el abuso eran los sacrificios de paz, los shelamim. También lo hemos estudiado ya en capítulos anteriores como los sacrificios de reconciliación, shelamim, o de paces, literalmente. En general, los otros sacrificios en que se derramaba sangre eran entregados al sacerdote o quemados después de haberse rociado la sangre y quitado el geleb o la grasa, como lo traducimos. Pero en el caso de las ofrendas de paz, el Todopoderoso recibía la sangre y la grosura, el sacerdote el pecho y la espaldilla derecha, ¿sí? Ya lo estuvimos estudiando en Levítico 7, 34, y el resto del animal era ¿para quién? Para la persona que ofrecía y para todos sus invitados. ¿Sí? Anótese Levítico 7:15 y si gusta acompáñeme a Deuteronomio capítulo 27 versículo 7, 27:7. Dice así: sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh
tu Elohim. Esta era la parte, cuando dice comerás, la parte que le correspondía y que le quedaba a la persona que ofrecía. ¿Por qué? Porque una parte era para el creador, otra parte era para el sacerdote y el resto, sí, invitaba a la gente, digamos, su familia, y comían de este sacrificio. Ahora, desde el punto de vista humano, las ofrendas de paz tenían otra ventaja. Otra ventaja. Para ser aceptados todos los demás sacrificios, debían ser de animales, ¿cómo tenían que ser? Tamim, perfectos. No podían tener mancha. Vamos a ir a Levítico 22, verso 21. Anótese de tarea Levítico 3:1. Dice: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Yahweh para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Si no, no era aceptado. ¿Sí? Pero una ofrenda de paz presentada espontáneamente no necesitaba ser perfecta. Podía usarse un animal que tuviera de más o de menos. Por eso quería leerle, bueno, ya me salí de Levítico 22, pero vamos a volver. 22-23, quería leerle este versículo. Dice: buey o carnero que tenga de más o de menos. ¿Sí? De más, ¿qué significa de más o de menos? Justamente esto que estamos comentando. Podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, ¿sí? Pero en pago de voto no será acepto. ¿Por qué? Porque el versículo anterior que leíamos tenía que ser de voto, ¿sí? De un voto, de un neder, se dice en hebreo. Este no, este era espontáneo, entonces podía tener de más o de menos, ¿sí? Entonces, si alguien deseaba hacer una fiesta, podía escoger un animal deforme, pero no enfermo. Repito, podía escoger un animal deforme, pero no enfermo. Tenía que estar sano. No podía tener ninguna enfermedad. A partir de la proclama de aquí, de lo que estudiamos, que se menciona, debía llevarlo al santuario para presentárselo al Creador. Y debía darle al sacerdote lo que el Eterno requería. Y lo que estudiamos en la Torah también. Algunos no habían hecho esto en Israel. De ese momento en adelante, ningún israelita, escuche muy bien, debía participar de una fiesta, a menos que fuese celebrada dentro del campamento. ¿Sí? Entonces era de esperarse que en esas fiestas se llevaría a cabo en armonía con todas las normas, digamos, que están dentro de la Torá, ¿sí? Todo lo que implica la Torá del Eterno. Esta centralización de los ofrecimientos de sacrificios, de las fiestas que lo acompañaban, tendrían otros beneficios. El texto hebreo, según lo que podemos comprender, parece implicar que toda matanza de animales debía hacerse bajo la supervisión inmediata de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, de este modo, el sacrificio de un animal pasaba a ser un acto, ¿sí?, apto, kasher, como podríamos decir, ¿sí? Porque posteriormente se iban a consumir. Entonces, así entendida esta orden o esta mitzvah, resaltaba el hecho de que debe reconocerse al Todopoderoso en todas las cosas que se hacen, ¿sí? Que Él demandaba como una porción suya de todo lo que poseemos. En este caso, la sangre. ¿Y qué otra cosa más? Y la grosura. ¿Sí? La sangre, anótelo. Y la grosura. Dam, bet, decimos en hebreo. Entonces, este reglamento debía enseñarle al pueblo de Israel, Kaved Hashem Eloheja, que puedas honrar al Todopoderoso. ¿Con qué? Con sus bienes. Compartir con los sacerdotes la parte que les correspondía, y también con la familia, ¿sí? Sobre todo el derramamiento de la sangre y la sangre en sí cobraban un nuevo significado porque la gente debía tratarla con el mayor respeto, no pudiendo consumirla, nos explica este capítulo 17, en ningún caso. Y en esto no tiene nada que ver, hago un paréntesis en nuestro estudio, no tiene nada que ver, ¿sí? No sé, por ejemplo, con
cuando la gente va a ser operada y se necesita un dador de sangre y todo eso. No tiene nada que ver con eso. Porque aquí está hablando de consumir, de tomar sangre. ¿Sí? Tomar sangre como si fuera agua o con la carne. Por eso la carne no puede tener sangre. En el caso de las ofrendas tenían que cocer bien, no podían comer carne cruda ni con sangre. ¿Sí? Le comento esto, cierro el paréntesis, le comento esto porque muchas veces usted sabe que la gente se va por las ramas y empieza a crear su propia Biblia, ¿sí? Según sus argumentos y demás. Entonces, volviendo al tema, la sangre de ningún modo. Y estos principios tienen tanta validez ahora como la tenían entonces. Esto no es que fue algo en la época de los sacerdotes o del mundo antiguo, bíblico, no. Podemos verlo hasta la fecha que sigue completamente vigente. Entonces, ¿se siguen sacrificando animales? No. Estamos hablando del no consumir la sangre. ¿Sí? Cada uno tiene derecho sobre todo lo que poseemos, aún en la comida y en la bebida. El Eterno debe ser honrado. Además, el Eterno quiere que su pueblo se separe de la multitud de extranjeros. Hace una distinción. ¿Y qué es separarse? ¿Es ya no estar con esa gente? No está hablando de eso. No es lo que la religión vendió, no es eso. Está hablando, mire, le voy a dar un ejemplo. La vez pasada estudiábamos el capítulo 11, ¿no? Estuvimos estudiando el capítulo 11 que hablaba de los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. ¿Para quién son esos preceptos, esas mitzvot? Para el pueblo de Israel, desde luego. ¿Por qué aquí se mencionan extranjeros? Es la pregunta. Los extranjeros son parte del pueblo de Israel, muchos de ellos eran parte del pueblo de Israel, porque habían abrazado la misma fe. Entonces, aunque, la Biblia deja en claro, no eran nativos, no fueron nacidos en ese pueblo, pero fueron injertados y pasaron a ser parte del pueblo, tenían los mismos derechos. Punto número 1. Punto número 2. El Ben Torah o el israelí no se debe de molestar porque la gente no coma kasher. ¿Sí? No debe de molestarse. Aunque uno convive con el que no está en la Torah, ¿sí? Convive y usted sabe que somos parte, ¿sí? Estamos todos debajo del mismo techo, decimos siempre. En realidad, el precepto de los animales, lo que estuvimos estudiando, las leyes de pureza y todo eso en cuanto a la alimentación, son para el pueblo de Israel. Y vuelvo al tema, la Biblia es lo he dicho muchas veces, la Biblia es un libro para creyentes, no para incrédulos. La Biblia es para aquel que creyó, para aquel que acepta una fe y una moral bíblica. Pero aquel que no le interesa, no tiene nada que hacer con la Biblia. ¿Me explico? O sea, esa es la diferencia que hacemos. Por eso me gusta aclarar esto, porque muchas veces es como que a veces el que está guardando preceptos erróneamente, ¿no? Actúa de esa manera que parece que se molesta porque los otros no entienden o no cumplen el precepto porque comen jazir, comen cerdo, no sé. Pero eso no tiene nada que ver. Sin embargo, seguimos, como comentábamos recién, entre los extranjeros. Pero hay una separación y esos son los principios de la Torá. Esa es la separación invisible que existe. Por sobre todas las cosas, se lo vuelvo a decir y lo he dicho muchas veces, sobre todas las cosas tiene que existir el respeto. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. ¿Sí? Tanto jóvenes como ancianos corren peligro al asociarse en el paganismo, ¿sí? En la tendencia. Y estoy hablando de aquel que decidió vivir una moral bíblica o una fe. La falsedad, la religión, tantas cosas son las que maquillan muchas veces a la gente y en realidad no viven una moral como estamos estudiando aquí, una separación tal. Todo aquel que salga fuera del campamento necesita una protección especial, ¿sí o no? Y en primer lugar, tienen que estar más que seguros que el Todopoderoso lo llama para que salga fuera. ¿Por qué? Porque no se trata de salir del campamento para hacer desastres.
Aquel que tiene oídos, oiga y entienda lo que estoy diciendo. Dice nuestro verso 9, Ve'el petajo el moed, lo yivienula sototola Yahweh. Benihrata Shaú me amaf. Y claro, desde luego, ¿cómo no va a suceder esto? Tiene que ser cortado, será igualmente cortado, explica el versículo. En los versículos 1 al 7, lo que se presenta es una legislación que tenía por objeto separar a los israelitas de toda esa influencia, ese entorno egipcio. ¿Sí? Hoy en día, lo que entendemos de esto es que el Eterno nos recuerda que debemos de proteger y defender nuestros valores, sin volvernos enemigos. No se trata tampoco de caerle bien a la gente. Simplemente, y en Shalom, nosotros vivimos de una manera diferente. Nada más. ¿Sí? Sin caer en religiosidad, en fanatismo y en estupideces que muchas veces la gente entra y son debates interminables. Todo eso no te va a llevar a nada. Lo importante es hacer una distinción. Dice Levítico 18, versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes fueron parte o moraron, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los voy a conducir, pero tampoco andarán en sus preceptos, dice, o en sus estatutos. Entonces, ¿Canaán y Mitzrayim tienen preceptos? Sí, claro. Por eso viven así. Cuando digo preceptos, es sinónimo de valores o una realidad, como usted lo quiere interpretar. ¿Cuál es la realidad de él y cuál es mi realidad de las cosas? ¿Cuáles son mis valores y cuáles son los valores de él? No siempre vamos a coincidir, ¿verdad? Nosotros optamos por los valores que el Eterno nos da. Por el castigo que debía seguir a la transgresión, se hace evidente que el Todopoderoso consideraba este asunto como de mucha importancia, de gran importancia. En el caso de ciertas infracciones de las leyes concernientes a las impurezas físicas que estuvimos estudiando la semana pasada, el Eterno lo que ordenó fueron ritos de purificación, procedimientos de lavamientos y demás. Ya estuvimos estudiando, pueden repasar los estudios, leyes de purificación, que están en nuestra página o en nuestro canal de YouTube. Entonces, en otros casos se requería un sacrificio, en otros casos, ya lo estudiamos, estoy repasando, que se requería una restitución, pero en este caso lo que se prescribe es la misma pena de sacar, ¿sí? de apartar, digamos, y es lo que pesaba sobre aquel pecador que no se humillaba Beyom Kippur, en el día de la expiación que lo estudiamos la semana pasada. Los extranjeros o gerim, como decimos en hebreo, estaban incluidos en esta legislación, versículo 8. Por lo menos en el caso del extranjero, Benihrataú, el ser cortado, dice el texto bíblico, probablemente significaba la exclusión de los privilegios con toda la comunión en el pueblo de Yahweh, ¿sí? El pueblo de Israel. Vamos a leer Génesis 17, acompáñeme. Bereshit 17, si quiere anotarlo, es el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, porque ha violado mi pacto. No podía estar dentro del pueblo, ¿sí? Y esto estamos hablando de la formación del pueblo de Israel. Ya desde Génesis 17, bueno, desde ahí parte el pacto, la señal del pacto. Posteriormente vienen todas las leyes, la legislación oficialmente, ¿no?, a los pies de Har Sinai, pero todo ya se fue formando, ¿para qué? Para que el pueblo tuviera leyes propias, una constitución. Y las leyes fueron dadas para obedecerlas, no para brincárselas. Anótese de tarea Éxodo 12:15. Israel tenía muchas cosas que aprender y el Todopoderoso se proponía que aprendiese esas lecciones de Midbar, en el desierto. En esta situación formaba un grupo compacto, ¿sí? Ni sembraba ni segaba, y podía dedicar su atención a la instrucción que le era impartida.
Por ejemplo, recibían el pan directamente del cielo. ¿Sí se dio cuenta de eso? Lo que siempre les recordaba su dependencia de Elohim. Aquel decía, no, yo no necesito nada del Creador, yo voy a tener mi propia huertita, yo voy a cocinar mi propio pan, voy a amasar mi propio pan con el trigo que he cosechado. No, eso no existía. No existía esa autonomía. Era la pura dependencia del Creador, ¿sí? Y sus hasadim, y sus bondades. Entonces, dependencia de Elohim. La orden de degollar todos los animales a la puerta del santuario fue rescindida después de que Israel hubo entrado en Eretz Kenaán. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 12:15, 12:20 y 12:21. Se lo dejo de tarea. Entonces, todos los animales para el sacrificio en el santuario eran llevados al tabernáculo. Los que se sacrificaban para alimento podían ser muertos en casa. ¿Sí? Estoy hablando de una separación. O sea, lo que era para comer no tenían que llevarlo al santuario, no hacía falta. Pero lo que era con carácter de sacrificio, ¿sí? Y ya estudiamos todos los sacrificios. Shelamim, sacrificio por el pecado, Olá, que es el holocausto y demás. Entonces es posible que para ese tiempo Am Israel, el pueblo de Israel, había aprendido ya lo que el Eterno se había propuesto enseñarle. Además, la multitud de extranjeros ya no constituía un motivo de tropiezo para el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso dice el texto en nuestro verso 9, 17:9, dice en la segunda parte. Bueno, vamos a leer desde arriba. Dice, y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahweh. El tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Para hacerlo, subraya donde dice, para hacerlo a Yahweh. Antes de llegar a Sinaí, o Sinaí, ¿sí? Ar Sinaí, Israel no había tenido sacerdotes designados, ¿verdad? El padre había sido el sacerdote de su familia, es lo que comentábamos recién. Ahora, el Eterno ordenaba un cambio y pedía que todos cumpliesen con lo ordenado. No algunos, todos. Los hombres no solamente tenían que adorar a Elohim, sino que debían adorarlo en la manera que Él mismo había designado. Los israelitas tenían que reconocer a los dirigentes que el Eterno puso, que eran señalados por Él. Debían abstenerse de lo prohibido, debían honrar al Creador con sus bienes, evitar reuniones profanas. El Eterno no prohibió las reuniones sociales, pero las que se celebraban habían de estar en armonía con el ambiente propio del santuario. ¿Por qué? Y porque justamente si teníamos egipcios o gente que venía con otra cultura, con otra cabeza, estamos hablando de un Israel en pañales, para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Un Israel en pañales donde todavía bien acentuado y asentado los principios de la Torá. Entonces había una tendencia a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Cualquier cosa era motivo de tropiezo. ¿Sí? Entonces por eso es que se prohibían fiestas que no estuvieran emparentadas o ligadas, digamos, directamente a la Torá. Dice nuestro verso 10, Veish ish mi bet Israel, uminagera gar betoham, asher yuhal kol dam, benatati fanai, vanefesh aohelet et adam, veichrati otam mikerebama. Está hablando de aquel que come sangre o que ingiere, mejor dicho, ¿sí? Vamos a traducirlo así, porque dice yohal kol dam, cualquier tipo de sangre, o comiera alguna sangre, como lo traducen. Fíjese que el Eterno le prohibió estrictamente que comiera sangre tanto al israelita como al ger, como al extranjero. Verso 12, que dice, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. O sea, él tampoco está exento. ¿Sí? Por dos hechos se ve claramente que esto no es una ordenanza, ¿sí? Digamos, de una religión como el judaísmo. Primero, Génesis 9:4. ¿Acompañarme? Vamos a Génesis. Bereshit, capítulo 9, verso 4. ¿Qué dice? Pero carne con su vida
que es su sangre, no comeréis. Entonces no es un mandamiento judío, no es un mandamiento de la religión judía. Para aquel que... Hay muchos que opinan eso, ¿sí? La orden que dijimos, la orden fue dada por primera vez a Noaj, progenitor de toda la raza humana, luego del Mabul, luego del diluvio. Como punto número 2, Hechos capítulo 15, versículo 29, la legislación adoptada, ¿sí?, por la asamblea, la comunidad en tiempos de Mashiach, incluía esta prohibición. Dice que os abstengáis de sangre de ahogado. ¿Sí? Y no es que, no, pero es que en Hechos el judaísmo golpeó. No, ahí no está hablando de la religión judía. Está dando un valor y un principio de la Torá. ¿Sí? Verso 11. Ki nefesh habazar vadam ivanin etativ lachem ala misveyach lechaper al nafshotehen ki adam uva nefesh yechaper. La sangre es un elemento que se ha utilizado, estudiamos la semana pasada, para expiación, no para ingerirla. La vida de la carne, literalmente dice el texto en el verso 11. Ki nefesh habazar, porque el alma de la carne, literalmente. Pero cuando dice nefesh, se traduce como la vida. La prohibición de comer sangre se repite 7 veces en estos libros que escribe Moshe. Génesis 9:4, Levítico 3, verso 17, Levítico 7:26 y 27, Levítico 17:10, Deuteronomio 12:16, 12:23 y 24, y por último Deuteronomio 15:23. ¿Sí? 15:23. La razón para esto, dijimos que es que la sangre representa la vida. En realidad la sangre es la vida. ¿Sí? Y esto es cierto en un sentido muy literal. La sangre lleva alimento. ¿Qué más lleva? Fuerza. ¿Qué otra cosa más? Calor. ¿Sí? A todas las partes del cuerpo. Y se lleva todo lo que daña y destruye. Es el factor, escúchelo muy bien, indispensable sin el cual la vida sería imposible. Por eso dice eso la Biblia. El organismo entero es alimentado por ella, por la sangre. Si se produce una herida en cualquier parte, la sangre lleva hasta allí los elementos necesarios para su curación. Es la sangre la que actúa. La ciencia está aprendiendo continuamente nuevos hechos acerca de la sangre. Con cada hallazgo, nosotros nos maravillamos, ¿sí?, de todas las cualidades y todo lo que vamos aprendiendo. Son sorprendentes. Hay muchas cosas que el Eterno va permitiendo que la ciencia descubra o destape. La sangre ocupa una posición destacada en el plan de salvación en el marco bíblico. ¿Sí? Muchas veces se dice que la sangre, en el caso de la sangre del Mashiach, ¿sí?, que es redención completamente, es el elemento vital de esa Geulá. Entonces, de ahí que existan expresiones como, por ejemplo, Hechos 20:28, ganó por su propia sangre. Efesios 1:7, redención por su sangre. Colosenses 1:20, paz mediante la sangre. Hebreos 13:12, santificar al pueblo mediante su propia sangre. Hebreos 13:20, la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro 1:2, rociados con la sangre de Yeshua el Mesías. Primera de Juan 5:8, el espíritu, el agua y la sangre. Primera de Juan 5:6, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Apocalipsis 1:5, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y podríamos seguir, ¿no? Estoy dando citas de la Biblia donde hablan de la sangre como elemento, dijimos, vital de la redención. Entonces, si dejamos de lado la sangre, si dejamos de lado la expiación por medio de la sangre, quedamos sin salvación. Isaías 53, versículo 7, dice: como cordero fue llevado al matadero. Y el verso 5
por su llaga nosotros fuimos curados. Usted se acuerda de esta porción, pero yo se la estoy releyendo para conectar lo que dice Levítico 17. ¿Sí? La profundidad que tiene la sangre en la Biblia. Indudablemente fue difícil que los discípulos aceptaran el anuncio de Yeshua en Juan 6, versos 53 y 54. Dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué está diciendo? ¿Comernos a Él? Si para nosotros está prohibido. No es literal lo que está diciendo el texto. Las palabras tienen un profundo significado. Recuerden las palabras del Brit Hadashah, el pacto de sangre. ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Corintios 11:25, cuando se hace el Kiddush. Y no tiene nada que ver con la Eucaristía, no tiene nada que ver ni con la Santa Cena, ni con nada de eso. No tiene nada que ver. Estamos hablando de un tiempo de Kiddush, ¿sí? Por las Hagim, por las fiestas. Entonces, expiación por la persona. Literalmente el texto bíblico dice una cobertura para la persona. Y lo vemos en el verso, dijimos, 10, no, estamos en el 11, ¿verdad? Ahí está, U vanefesh yehaper. U vanefesh yehaper. Literalmente, ¿cómo lo podemos traducir? Una cobertura para la persona. Es la sangre la que hace expiación por la vida que está en ella. La sangre de Mashiach hace expiación porque representa su vida, la vida de Mashiach. La muerte de Mashiach cumplió un propósito. Su vida, escúchelo muy bien, realizó otro. Juntas, las dos nos aseguran Yeshua, salvación. Por su muerte, Mashiach pagó la pena y claro, cumplió con la Escritura, porque si no hubiera cumplido la Torá con lo que estaba establecido, no podría ser el Mashiach. Romanos 5:10. Por eso nos asegura vida en su redención. Versículo 12. Al ken amarti libnei Israel kol nefesh mikem lo tochal dam ve'ager agar betochechem lo yuchal dam. No comerá sangre. ¿Sí? La sangre no se come, se bebe, pero está hablando de ingerir. Eso es lo que significa la raíz ajal. ¿Sí? Las reglas en cuanto a ingerir sangre no tenían solamente el propósito de que los israelitas se abstuvieran de comer la sangre, de ingerir la sangre literal. Era todo eso y mucho más que eso. Toda vida procede de Elohim, por lo tanto, como procede de él, le pertenece a él. No debe ser maltratada, ni tampoco debe ser destruida. Dice el verso 13. Ve'ish ish mi bnei Israel uminager agar betocham asher yatzut tzet chaya o asher yachel beshafach et damo beshishau beafar. Beshishau beafar. Si ahí tiene haf. Fíjese el verso 13. Derramará su sangre, dice el texto. Y esto debe haber sido una lección impresionante para el cazador, por ejemplo. Después de haber cazado un ave, recuerda la orden de Elohim de tratar la sangre con respeto. La vierte en tierra y reverentemente, ¿sí? Reverentemente la cubre bajo tierra. Por supuesto, esto no se hacía a causa del ave. Tenía el objeto de enseñarle al hombre el valor y la importancia de la vida. ¿Qué dice Mateo 10? Vamos a ir a Mateo. El verso 29, anótelo. Dice: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Fíjese qué importante lo que dice acá el texto. Tiene que ver con esto. Derramará su sangre. Verso 14. Ki nefesh kol basar damo benafsho uva omer livnei Israel dam kol basar lo tochlu. Ki nefesh kol basar damo id kol ochlav ijaret. La vida de toda carne es su sangre. Vuelve a repetir algo que ya habíamos estudiado recién. Este versículo es una repetición.
Pero a esa repetición se le añade algo. Y en las declaraciones anteriores se afirmaba que la vida estaba en la sangre. Este versículo, este pasuk, afirma que la vida es la sangre. Mashiach sentía compasión por los seres humanos y enseñó esa compasión. La entrada en el reino de los cielos se relaciona con el interés por los hambrientos. Mateo 25, versículos 34 al 40. Los sedientos, los desnudos, los encarcelados, el cuidado que se les haya brindado. ¿Sí? Se lo dejo de tarea, léalo de tarea. Entonces, la vida de esos necesitados proviene de Mashiach, el cual es el autor de la vida. Y al ayudar a otros, ayudamos al reino de Mashiach. Verso 15. Bechol nefesh asher tochal nebela utrefa ba'ezrach ubager behibes vegadav berachatz b'mayim betameh ad ha'erev betaer. Me gustó la parte donde dice mortecino. Bueno, aunque no se prohibía comer la carne del animal mortecino o despedazado, la persona que la comiese quedaría contaminada. Entonces se entiende que la razón de esto estaba en que la sangre no había sido debidamente drenada. ¿Sí? Por eso es que existe, según los preceptos de la Torá, el shejitá. ¿Sí? El shejitá, que es un procedimiento de desangrado del animal. ¿Sí? Bueno, cómo tenían que matar al animal cuando era para consumo. Entonces, en el caso de que no se derramó, no se drenó la sangre correctamente, entonces por eso la persona, dice el texto, Betameh a eder betaer. ¿Sí? Quedará impuro hasta la noche y después podrá purificarse. Vamos a ir al capítulo 18, acompáñeme, seguimos analizando y estudiando este libro de Levítico. Dice así desde el versículo 1: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Yahweh vuestro Elohim. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. Ningún hombre se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Yahweh. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, porque es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres
de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh vuestro Elohim. Bien, vamos a estudiar el capítulo 18 como punto número 1, si quieren anotarlo, matrimonios ilegales y prohibición de actos de inmoralidad. ¿Sí? Es lo que vamos a estar estudiando en esta segunda parte. Vamos a ir desde el versículo 3, dice que Masé Eretz Bemitzrayim, como hacen en la tierra de Mitzrayim, se puede traducir, Asher Yeshvatem Ba Lotasu, Ukemase Eretz Kenaam, Asher Ani Mevir Etchem Shama, Lotasu, Ufjojotehem Lo Telehu. Tampoco en sus mandamientos o en sus estatutos te conducirás, dice. Y vuelvo a decir, la palabra que aquí la traducen como Bejotehem Lotasu, está hablando de su moral, su comportamiento. No harás como ellos hacen, subráyelo. ¿Sí? Después, como dijimos, Kasher Yetzia Mitzrayim, después de que sucede o haber salido de Egipto, Israel tenía que dejar las costumbres de Egipto. Y eso fue un proceso que no fue de la noche a la mañana, eso llevó años y llevó muchas vidas también, muchos murieron. Iba hacia Canaán, dice la Biblia, donde también prevalecía la iniquidad. Salió de la iniquidad para ir a la iniquidad. ¿Sí? O sea, que no estaban, digamos, por eso tenían que aferrarse fuertemente al Creador y a sus preceptos. Debía evitar el mal, cualquiera fuese su origen. Dice nuestro verso 4, Et mishpatai tasu ve'et hukotai tishmeru, la lechet va'em ani Yahweh Elohim. En mis preceptos, en mis ordenanzas, ustedes pondrán por obra, mis estatutos guardarán. Ushmarten significa cuidarán, proteger, defender. ¿Y cómo defiendo algo? Haciéndolo, no hablando, no criticando, sino yo siendo diferente. Así se defiende, andando en ellos, yo Yahweh vuestro Elohim. En esto estaba su única salvación. Verso 4. En medio del pecado, en medio de la degradación, en medio de una nación torcida, de una nación perversa, Kadosh Baruj Hu deseaba que su pueblo brillase como luces en ese mundo. Filipenses 2, verso 15 lo dice. Algunos se han preguntado por qué permitió el Todopoderoso que el pueblo de Israel viviese en medio de tales condiciones como las que prevalecen en Egipto y Canaán. ¿Por qué? Aunque habían vivido en Egipto, no debían haberse mezclado con los egipcios. Juan 17:15. Y esto es evidente porque les proporcionó un lugar aparte para que viviesen. ¿Dónde fue? Eretz Goshen, la tierra de Gosén. Ese fue el lugar que el Eterno les proveyó. Le dijo, acá van a estar ustedes no tienen que andar en otro lado. Este es su lugar. ¿Sí? Goshen o Goshen. Si ellos hubiesen guardado su lugar, si hubiesen obedecido el consejo del Creador, hubieran permanecido alejados de todos los males que los rodeaban. Pero ¿por qué murieron tantos israelitas? En lugar de hacerlo, se mezclaron muchos con los egipcios, aprendieron sus costumbres, llegaron a corromperse ellos mismos, aún peor que los egipcios. ¿Qué tal? Los 40 años de peregrinación por el desierto fueron años de aprendizaje, no decimos que no, pero durante los cuales el Eterno quiso que olvidasen todas esas costumbres de Egipto, que estaban tan arraigadas, y aprendiesen las costumbres del Creador, los valores, la moral que el Eterno da en sus preceptos. Cuando llegó el momento de entrar en Eretz Kenaán, en la tierra de Canaán, la generación que había salido de Egipto casi había desaparecido del todo, si usted se da cuenta. Los que salieron de Egipto ya no estaban cuando llegan a Canaán. 40 años. Ya no existían. Existía su descendencia.
Qué tremendo, ¿no? Pero tenemos que entender que durante ese intervalo el Eterno les dio Torá en Sinaí. Les dio sus estatutos. Dice nuestro verso 5 en el capítulo 18, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Así está tal cual. Ushmartenet hukotai bet mishpatai asher yaserotan. Adam bajai vaem. El hombre vivirá en ellos o por ellos. ¿Sí? Ani Yahweh. Por si no te quedó claro, la firma del Creador. Yo digo eso. Les dio demostraciones de su poder, de su capacidad para suplir sus necesidades en cualquier circunstancia de la vida. Todo esto tenía el objeto de fortalecer su fe, su emuná. Si tan solo hubiesen confiado exclusivamente en el Creador, todo hubiera ido mejor, podremos decir. Aunque fue bien en muchos puntos, pero pudo haber salido mejor. Elohim guió a los israelitas a la tierra de Canaán, a pesar de conocer las tentaciones que allí les aguardaban, porque la tierra no estaba vacía, al contrario, la tierra estaba bien completa de diferentes pueblos. Podría haber precedido de una manera diferente, pero en su sabiduría creyó oportuno hacerlo así. A pesar de esto, no tenían que mezclarse con los cananeos, no tenían que adoptar sus costumbres, nos dice nuestro precepto en el versículo 3, que ya lo hemos leído. ¿Sí? El proceso de ocupar Eretz Kenaán debía ser gradual. Repito, el proceso de ocupar Kenaán debía ser gradual. ¿Sí? Y es como todo. Este principio llévelo a todo. Llévelo a todo. Llévelo a todo. Si usted está conociendo de la Biblia y usted está empezando a vivenciar y aplicar los mandamientos, no crea que ya se las sabe todas. No quiera hacerse el maestro y de querer enseñarle a todo el mundo. Hay un tiempo para todo y un proceso. Y hay una preparación. Pero por sobre todas las cosas hay años de experiencia. Que por sobre todas las cosas tenemos que pasarlos. ¿Sí? Todas las personas tenemos que pasar por eso. Éxodo 23, versículos 29 y 30, se lo dejo de tarea. Durante ese proceso tendrían otra oportunidad para desarrollar el carácter, para desarrollar su lealtad, si realmente el Eterno la aprobaba o no. Si Elohim hubiese quitado inmediatamente todo motivo de tentación, no podría haber ocurrido este desarrollo del carácter, ¿no lo cree? Piense en esto que le digo. Si Él hubiera erradicado todo, muchos dirían, hubiera sido mejor. Sí, ¿hasta qué punto hubiera sido mejor? Si en realidad las personas nos fortalecemos a través de las pruebas y de las luchas que atravesamos. ¿Cómo vas a conocer lo que es la hipocresía si no te topas con hipócritas? ¿Cómo vas a saber que existe todo eso malo, turbio y feo si no te encuentras con toda esa realidad oscura? ¿Me explico? Todo es para nuestra enseñanza. Entonces, entendemos que el Eterno hizo todo por un fin. Israel no debía ocupar más territorio que el necesario para satisfacer sus necesidades inmediatas. ¿Sí? El plan era ideal. Israel tendría el territorio necesario y estaría protegido. Al mismo tiempo, no se asociaría directamente con los paganos. Pero tendría muy cerca un campo allí, Mahané, como decimos, y lo estamos estudiando también. Nuestro ángel Nicolás nos está compartiendo el libro de Joshua, las heredades que recibieron al ingresar a ese territorio. Entonces, sin embargo, Israel no cooperó con los planes del Todopoderoso. ¿Qué dice Hebreos 4:6? No entraron. O sea, uno puede estar adentro, pero en el propósito de Elohim no estás adentro. Uno puede tener una Biblia, pero ¿qué te hace? ¿Qué garantía te da tener una Biblia? ¿Qué garantía te da decir que crees? Es tu realidad, ¿verdad? Pero no es la verdadera realidad de las cosas.
El versículo 6, Ish Ish el Kol Sher Besaró, Loti Krebu Legalot, Erva Ani, Yahweh. Ningún varón, fíjese qué tremendo, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Yahweh dice. Legalot Erva, para descubrir su desnudez está hablando. Pero ¿cuál es la prohibición? Loti Krebu. Viene de Karab. ¿Qué es Karab? Acercarse. Y esto tiene un significado muy profundo y muy amplio, porque Tikrebu también significa ofrecer para sacrificio. Pero en este sentido está hablando de relaciones, está hablando de inmoralidad. La inmoralidad era uno de los pecados resaltantes en la antigüedad. ¿Sí? La tierra de Canaán no era una excepción. Eretz Canaán. Estudie, investigue, busque. Y usted va a ver que todo esto es cierto lo que dice la Escritura. El matrimonio era tenido en poca estima. Las mujeres eran tratadas como ganado. Este capítulo, escúchelo muy bien, presenta el cuadro real de las condiciones existentes entre los paganos. Sobre todo los versos 24 al 27 de este capítulo. Kadosh Baruj Hu amonestó a Israel en contra de todo esto. Y el hecho de que fuera necesario que el Eterno hiciera esta advertencia, con todos sus crudos detalles, pone de relieve el peligro que afrontaría Israel y del cual tenía que estar prevenido. En el principio, dice la Escritura, Elohim creó un hombre y una mujer. ¿Sí? Estableciendo así las condiciones ideales para la verajá, para la bendición y la comodidad del hombre. El plan de Elohim habría preservado el hogar, la nación y claro, hablemos también de la sexualidad. El matrimonio no es deshonroso, no es pecaminoso, ni algo que deba ser evitado, como muchos o algunos opinan. ¿Sí? Fue ordenado por Elohim mismo, por lo tanto, es honorable, dice Hebreos 13:4. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Quién piensa así? ¿Quién dice que el matrimonio no? Bueno, está aquel hoy en día que dice, no nos casemos, juntémonos hasta que la pelea nos separe, para evitarnos todas esas broncas, esos problemas del divorcio y de toda la separación. ¿Sí? Está esa estupidez en el ser humano, pero también existe la otra estupidez, la estupidez religiosa, donde dice, yo jamás me casaré, yo me conservaré puro, inmaculado, cuando en realidad es algo que estableció el Creador. Y es una institución que puso Él, la familia, así como el Shabbat, para que usted se dé una idea. Y como debe ser tenido en alta estima y en cuidado. Tanto el Shabbat, les estoy dando un ejemplo como tantos otros preceptos puestos por el Creador, como el matrimonio, requieren santidad. Santidad, cuidado, reverencia, amor, dedicación, debida observancia. Ambos pueden ser profanados, ambos pueden ser una bendición o no. El respeto del cuerpo, sus funciones, es el tema central de este capítulo 18. ¿Sí? Respeto por nuestro propio cuerpo, pero también por el cuerpo ajeno. ¿Por qué? Claro, ¿por qué existe tanta perversión? Primero porque no existe respeto por el cuerpo de uno, y por eso es que no se respeta el cuerpo ajeno. Y eso es lo que explica este capítulo 18, lo cual, la perversión es algo abominable delante del Creador. Fíjese que nuestro verso 21 del capítulo 18, ¿qué dice? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Elohim. Yo, Yahweh. Dice a Moloc. Ese horrible rito pagano descrito por la frase ofrecerlo por fuego a Moloc, como está en el texto hebreo, aparece por primera vez en este pasuk. Pero si usted se da cuenta y comparamos, se encuentran otras menciones de esta práctica en Levítico 20,
versos 2 al 5, Segundo de Reyes 23:10 y Jeremías 32:35, que ya lo hemos estudiado. Moloc, de Primero de Reyes 11:7, descrito como el dios de los amonitas, es probablemente el mismo Milcom del versículo 5 del mismo capítulo y de Segundo de Reyes 23:13. Mucha gente cree que es otro, no, es el mismo, son diferentes nombres, ¿sí? Es como los caldeos también, cuando estudiamos la cultura caldea a través de la Biblia, vamos a encontrar también las deidades con diferentes nombres. Pero ¿quién es Moloc?, se preguntan muchos. Bueno, muchos se han hecho a través de la historia, comentaristas, historiadores, la misma pregunta. ¿Quién es Moloc? Algunos han pensado que Moloc o Molec, como aparece en algunos libros, representa al dios cananeo Mekal, que aparece en ciertas inscripciones, y que las dos últimas consonantes pueden haberse invertido, Molec, Mekal. ¿Sí? Sin embargo, la mayoría de los eruditos han presentado la siguiente interpretación. Por ejemplo, la palabra Moloc tiene en hebreo las mismas consonantes que la palabra Melech, ¿sí? Melech, que es Mem, Lamed y Haf, ¿sí? Para que usted lo anote. Rey. En el hebreo antiguo o el proto-cananeo, que posteriormente se conoce como el fenicio y da a luz el hebreo, ¿sí? Se escribían, en ese idioma se escribían las consonantes, en este caso M-L-K. Se lo estoy pasando a español para que usted lo pueda entender. Entonces, de este modo, ambas palabras serían idénticas. La inserción de diferentes vocales resultó en una palabra diferente, pero con la misma raíz. Hay una antigua tradición hebrea que concuerda con esta posición al sostener que Moloc no era el nombre de una deidad específica, sino la designación de cualquier dios, ¿sí? Que lo podrían llamar el rey. Cualquier dios era el rey. En el mismo sentido en que los hebreos también aplicaron el término a Elohim, lo llamaban Amelech, Amelech. Él es el rey. Salmo 5:2, Salmo 10:16. Entonces, según la tradición hebrea, el título Melech o rey se reservaba para el Elohim verdadero y únicamente se pronunciaba el conjunto de consonantes Mem, Lamed, Haf al referirse a dioses paganos, ¿sí? O dioses cananeos. No ponían vocales, sino Mem, Lamed, Haf, como decir Molec. Si es que le ponemos consonantes, pero ellos lo llaman así, Molec, usado con las mismas consonantes. Pero en este caso, ellos le ponían la vocal O y la vocal E. ¿Y por qué la vocal O y la vocal E? Porque es cultura bíblica. La cultura bíblica lo que hacía era tomar una consonante, es como el nombre del creador. Ahora voy a explicarlo. Tomaban un nombre, ¿y por qué O-E? Por Boshet. ¿Y qué es Boshet? Vergüenza, en hebreo. Por ellos decían, sí, las consonantes de Melech, pero le ponían O-E porque ellos se acordaban de la vergüenza y decían Molec o Molech. Lo mismo pasa con el nombre del creador. Si nos vamos a la temprana Edad Media, cuando los masoretas insertan las vocales, le colocan al nombre del creador las vocales, ¿sí?, de Adonai y las vocales de Elohim. Entonces, hablando de lo mismo, es algo que la historia y la lingüística hebrea también nos explica cuál era el concepto que ellos manejaban. ¿Por qué Molec? Porque para ellos este título significaba el rey de la vergüenza, Molech. En contraste con Melech, el verdadero rey de los cielos y la tierra, ¿sí? Y esta explicación de la palabra Moloc ha tenido amplia aceptación en muchos círculos. Hay muchos hallazgos de ciertas inscripciones púnicas, por ejemplo en Cartago, en el norte de África, que datan del periodo 400
escúchelo muy bien, 400 al 150 antes de Mashiach, en los cuales aparecen los términos molk de ovejas o molk de hombres. ¿Para qué? Para describir sacrificios animales y sacrificios humanos. Esto lo estoy tomando de uno de los libros ¿sí? Aquí tengo uno de los libros que es muy interesante, que habla sobre este concepto, los conceptos, bueno, aquí aparece tomado en alemán original, Molk auf Osterschim, in Punisch Kenebritschen, en los términos púnico y hebreo, Andes es Gottes Moloch, de los dioses bajo el título Moloch, así se traduce. En el idioma púnico era muy parecido al hebreo. Estoy hablando en antaño, ¿sí? Hace muchísimos años. Entonces es por eso que se explicó, dice este libro, la palabra hebrea molech, que para algunos debió significar posteriormente voto o promesa. O sea, explicado de otra manera sería el pasaje ofrecerlo por fuego a Moloch, que se interpretaría como un molech, es decir, como cumplimiento de una promesa hecha a un dios pagano. Ese sería el resultado del versículo y lo que nos explican estos libros de historia. Muchos eruditos bíblicos se han inclinado a aceptar la explicación de todas estas excavaciones, por ejemplo, la ciudad de Mari, la ciudad en Mesopotamia también, que aparecieron muchos textos en los cuales la revista de Asiriología explica que estos hallazgos fueron al dios llamado Muluk, que era adorado, casualmente dice la revista de Asiriología, en la región de Éufrates, aproximadamente en el siglo XVIII antes de Mashiach. Entonces estamos hablando de este periodo. Siempre que analizamos todos estos conceptos tenemos que situarnos en las fechas. ¿Cuándo fue lo que está representando aquí el libro de Levítico? ¿Cuándo se construyó el tabernáculo? ¿Cuándo fue el periodo que se levantó, sí, digamos, todo estos preceptos, pero también estas advertencias? También los dioses de Sefarbaim, por ejemplo, Adran Melech, que aparece en inscripciones mesopotámicas bajo el nombre de Adat Milki, y Adán Melech, a quien se le sacrificaban niños en holocausto, dice el libro de Reyes, segundo libro de Reyes 17:31. Evidentemente tenían alguna relación con el dios Muluk, pero Muluk tiene las mismas consonantes que Molech, ¿sí? Según lo indica la última parte de sus nombres, el dios Malkum aparece mencionado en 4 textos de Drehem, que es la última parte del tercer milenio antes de Mashiach. Parece ser el mismo Muluk y también Malik en los textos de Asiria. Esto está tomado de las revistas de Asiriología, donde nos explican estos conceptos también, que hay que entenderlos. ¿Por qué? Porque es el pensamiento de esta gente, las culturas antiguas, en los cuales aparece como el dios equivalente a Nergal. Nergal era un dios asirio babilónico que representaba al infierno, ¿sí? Un texto descubierto, por ejemplo, en Ugarit, en la costa de Israel, también de la antigua Canaán, que data probablemente de mediados del segundo milenio antes de Mashiach, habla claramente de un sacrificio así aparece en la revista, MLK, sacrificio a MLK, Mem Lamed Haf, ¿sí? No dejando duda que MLK era un dios, ¿sí? Entonces, considerando toda esta evidencia, puede afirmarse que Moloch era un dios pagano, el cual se le ofrecían niños en holocausto, como punto número 1, y de modo que la traducción tradicional, que dice pasar por el fuego a Moloch, puede considerarse correcta. Sin embargo, más tarde el nombre de este dios se usó como término técnico para referirse a ciertos sacrificios de animales y de seres humanos. Según lo revelan muchas inscripciones, como decía yo, y este libro también lo comenta, ¿sí? Inscripciones púnicas
de Cartago. El verso 24 nos explica, en el capítulo 18, dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Fíjese, en ninguna de estas cosas se mancharán, literalmente. Las naciones vecinas a Israel eran culpables de todos los pecados enumerados en este capítulo, y por ello debían ser expulsadas de sus tierras. Israel tenía que evitar esos pecados para no ser expulsado. El mensaje aquí presentado hace resaltar el peligro real que afrontaba el pueblo. Y fíjese que el verso 28 dice: no sea que os vomite. Qué tremendo, ¿no? Y la palabra hebrea dice ko, que es vomitar. Levítico 18:25, y también pueden anotar Jonás 2:10, el término hebreo. Entonces, Israel podría permanecer en la tierra prometida solamente si respetaba el pacto, si cuidaba el pacto. Si lo violaba, perdía el derecho de permanecer en Canaán. Serían arrancados de sobre la tierra y esparcidos, como dice la maldición de Deuteronomio 28, versos 63 y 64. Y con el símbolo de una viña, el profeta Isaías, en el capítulo 5, representa a Israel plantado en una ladera fértil, pero cuando la viña produjo uvas silvestres, el Eterno se propuso dejar desierta esa tierra. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Claro, está en una forma alegórica, pero lo que tenemos que entender es que estos profetas estaban dando un mensaje claro de la realidad que vivía el pueblo de Israel. Versículo 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Yahweh vuestro Elohim. La firma, como decíamos, ¿no? Ani Yahweh Elohim. Así como empezó el capítulo, termina con esta afirmación: yo soy quien da esta palabra, cuyo propósito ¿cuál es? Recordar al pueblo de Israel la santidad de Elohim. Y claro, la norma que se le está dando, que como pueblo tenía que alcanzar. Damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de poder estudiar, compartir y comparar también estos capítulos. Seguimos estudiando el libro de Levítico y vamos a darle gracias a nuestro Abacadosh. Ribono Shel Olam, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estudiar Sefer Baikra, el libro de Levítico, poder entender también, Padre bendito, la formación y la historia de nuestro pueblo Israel. Te pedimos que sigas dirigiéndonos, dándonos entendimiento en el nombre de Yeshua, el Mashiach. Muchas gracias, Boreolam. Amén y amén. Que así sea.